Ahora sí. Les damos la bienvenida entonces a todos y todas los profesores que nos acompañan el día de hoy. Contarles que la jornada tiene 5 momentos. En el primer momento presentaremos los objetivos de esta sesión, luego realizaremos una actividad que tiene por nombre medidor emocional, un tercer momento donde revisaremos aspectos teóricos introductorios de lo que es la metacognición, un cuarto momento donde se presentarán estrategias metacognitivas y un quinto momento de cierre, una actividad de cierre con un ticket de salida y la encuesta de satisfacción. Entonces, voy a presentar, antes de presentar los objetivos, contarles en qué parte del proceso nos encontramos. ¿Ya? El primer semestre se realizó la jornada número 1 teórica, el taller aplicado y el desafío número 1. Todo esto en la temática de pensamiento crítico. Este segundo semestre nos encontramos ahora en la jornada número 2. La próxima semana realizaremos el taller aplicado número 2 y el desafío docente. Todo esto en la temática de metacognición. Para finalizar este proceso, el mes de noviembre, vamos a realizar una jornada de cierre. Esta jornada de cierre incluye una ceremonia de premiación, donde además se van a entregar diplomas y certificados a todos los profesores que están participando de este ciclo de capacitación y también a todos los profesores que están participando del acompañamiento individual. Ya esto es en el mes de noviembre. Así que les pedimos, por favor, que aquellos profesores que hayan tenido dificultades para asistir a alguna de las sesiones, alguna de las jornadas que se han realizado, que nos puedan justificar, escribir por correo, para que esto no perjudique su asistencia y su participación a esta ceremonia final de cierre. ¿Ya? Comenzamos entonces con los objetivos de la sesión del día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Que podamos reflexionar en torno al desarrollo de la metacognición como una habilidad que propende a la mejora de los aprendizajes de los y las estudiantes. Los objetivos específicos es poder identificar los elementos que interactúan cuando hablamos de metacognición y también poder reconocer estrategias metacognitivas que sean acordes a las necesidades de los y las estudiantes. Estos son los objetivos entonces que tenemos planteados para el día de hoy y vamos a continuar con una primera actividad, ¿ya? Esta actividad tiene por nombre medidor emocional. Queremos hacer una pausa, saber cómo se sienten el día de hoy, cómo se encuentran para iniciar esta jornada, esta primera jornada de metacognición. Y para poder responder esta pregunta, les invitamos que puedan responder a través de la plataforma Mentimeter, ¿ya? Para ingresar a la plataforma Mentimeter, pueden hacerlo a través de su celular, escaneando el código QR. La otra opción es ingresar a la página www.menti.com y les va a pedir un código que es este que está acá en pantalla, 16131807. O la otra opción es ingresar a través del link que se va a colocar en el chat. Está en el chat el link para que puedan responder. ¿Cómo se sienten el día de hoy entonces, profesores y profesoras? Voy a compartir pantalla. Ahí vemos que hay algunos profesores que están respondiendo. Invitamos a todos los profesores que puedan responder a esta actividad, cómo se sienten el día de hoy. Pueden ingresar por el link o también escanear el código. Y acá vemos las primeras respuestas. Vemos que hay 3 profesores que se sienten enfocados, son gatitos enfocados. Hay un profesor que se siente feliz, hay otro profesor que se siente sin miedo al éxito, está con toda la energía dispuesta para esta jornada. Hay 2 profesores sin miedo al éxito y un profesor que se siente preocupado. Vamos a mandarle mucha energía a este profesor que está preocupado, que tal vez está un poco agobiado. Este segundo semestre no ha sido fácil, así que le enviamos toda la energía a este profesor. Esperamos que esta jornada sirva para ir transitando hacia una emoción que sea más positiva. Y estamos listos entonces, dispuestos para iniciar la jornada del día de hoy.
Bien, gracias ahí Carla por la actividad y por la participación de los profesores. Entonces ahora que hemos recogido esta sensación con la que llegan a esta jornada y antes de irnos de lleno, ¿cierto?, a estos elementos que queremos trabajar en esta sesión, a modo de contexto, presentar, ¿cierto?, por qué centrarnos en esta jornada o por qué queremos relevar el desarrollo de la metacognición. Precisamente en esto, ¿cierto? En estas sesiones que estamos mirando el pensamiento y las habilidades que se asocian a cómo nosotros aprendemos, cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo fortalecer esos procesos. Entonces, a modo de contexto, ¿cierto? Si avanzamos la diapositiva, es importante reconocer que la sociedad actual exige no solo que hoy atendamos a los contenidos curriculares, no solamente hacernos cargo, ¿cierto?, de los contenidos disciplinares, sino que también se nos hace esta invitación a que nosotros podamos generar oportunidades de aprendizaje que permitan desarrollar habilidades asociadas con el aprender a aprender y el aprender a pensar. A su vez también se nos está invitando a que nosotros también podamos favorecer el desarrollo de herramientas que promuevan la autonomía y un aprendizaje que no se quede solo en la sala de clase, sino que se pueda transferir a cualquier situación y que le permita a un estudiante aprender toda la vida, ¿cierto? Y además incorporar herramientas que favorezcan la resiliencia, la capacidad de aprender de los errores, de considerar también el fracaso parte del desarrollo, ¿cierto? Y por lo tanto, estos son elementos que también incorporan hoy en día estas orientaciones para el aprendizaje, los lineamientos curriculares, quienes están mirando de forma explícita el desarrollo de estas habilidades. Y por lo tanto también se nos invita a que puedan tener un lugar, un espacio propio en nuestras prácticas de aula para transitar hacia el desarrollo de estudiantes que sean más reflexivos, que sean críticos, que sean independientes, autónomos, efectivos y capaces de resolver problemas. Habilidades que no se quedan solo, ¿cierto?, en el ámbito de lo que hacen cotidianamente, sino que se puedan transferir a distintas situaciones a las que ellos se pueden enfrentar. Nosotros como docentes sabemos que las habilidades no se desarrollan por sí solas, ¿cierto? Sino que requieren que nosotros podamos hacer una enseñanza explícita de ellas. Y es por eso que también en esta jornada vamos a estar mirando el desarrollo de la metacognición, estas habilidades que hoy también son fundamentales para generar más y mejores aprendizajes. Entonces, antes de aproximarnos al concepto, de poder profundizar en los elementos que queremos trabajar en esta sesión, los queremos invitar a poder responder a esta pregunta. ¿Qué entendemos por metacognición? ¿Con qué concepto ustedes vinculan esta habilidad, ¿cierto? ¿Cómo ustedes la definen? ¿Qué experiencias probablemente han tenido en relación al desarrollo de esta habilidad? Y para ello vamos a continuar con esta dinámica de trabajar en Mentimeter, ingresando el código 46500161. Lo voy a agregar ahí en el... Ahí ha quedado el link. Ya, gracias Carolina. Voy a poner igual el código para que no se pierda y lo puedan agregar. Entonces recuerden que la pregunta es, ¿qué entendemos por metacognición? ¿Qué es para ustedes la metacognición? Vamos viendo entonces algunas de las respuestas que quizás ya han puesto los profesores respecto al concepto. Entonces los invitamos a responder, ¿verdad? Ahí dice aprendizaje a través de la experiencia. Perfecto. ¿Cómo aprendo? Ya, bien. Pregunta más bien de carácter personal. ¿Cómo aprendo? Reflexionar sobre el propio aprendizaje, perfecto. Aprender, reflexionar y evaluar. Muy bien, ¿verdad? Si alguien más quiere dar a conocer su definición, autorregulación. Perfecto. Entonces, vemos ahí, de alguna manera, dice, es la habilidad de significar el aprendizaje a partir de la experiencia, ¿ya? Apropiación del logro de cada uno. Perfecto. Ya, súper. Ya, entonces, de alguna manera,
como lo decía Jocelyn, ya vamos teniendo cierto conocimiento, ¿verdad? O hemos trabajado principalmente esta habilidad, pero vamos a ir desglosando en esta primera parte, ¿verdad? ¿Qué significa o qué vamos a entender por metacognición? Según la definición, dice que tiene que ver con ir más allá y más allá del conocimiento principalmente. Pero cuando buscamos el concepto de metacognición, generalmente uno lo va asociando muy similar a lo que usted estaba mencionando. Ya al aprender a aprender, al conocimiento sobre el conocimiento, autorregulación, ¿verdad? Autoevaluación, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de alguna manera cómo se fue configurando un poco este concepto y por qué lo estamos trabajando. Jocelyn ya mencionaba que es importante esta habilidad, al igual como trabajamos en el semestre anterior, el concepto de la habilidad de pensamiento crítico, ¿verdad? Ahora estamos trabajando metacognición porque es una habilidad fundamental para nuestros estudiantes y para todas las personas en realidad que estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se fue construyendo este concepto, esta habilidad? Bueno, Fablel es uno de los que acuña precisamente el concepto de metacognición. ¿Ya? En el año 1975 es el quien habla justamente de este concepto a partir de su teoría del procesamiento de la información. Sin embargo, este concepto ha estado nutrido a partir de los aportes de Vygotsky, Piaget, Ausubel y Marzano. ¿Ya? Vygotsky, por ejemplo, aporta principalmente a partir de este enfoque de la escuela histórico-cultural, donde nos dice que nosotros, ¿verdad?, asimilamos, ¿verdad?, el conocimiento de alguna manera de forma innata, ya no tan intencionada en un primer comienzo, ya. Sin embargo, posterior a que vamos avanzando en el tiempo y en la edad, vamos modelando este pensamiento, estas ideas, este conocimiento y lo hacemos un poco o mucho más consciente. Ya entonces se empiezan a producir estos primeros mecanismos de autorregulación. Ya el niño no es regulado por la sociedad, sino que pasa a ser un proceso más interno y de autorregulación personal. Ya, pero no habla de metacognición propiamente tal, pero sí nos sirve. Y otro elemento importante que tiene que ver justamente con lo que va a decir más adelante Fablel, es lo que tiene que ver con el procesamiento de la información y uno de sus elementos que es la memoria. Cómo de alguna manera la memoria también la ponemos al servicio, ¿verdad?, del desarrollo de ciertas habilidades o de ciertas, perdón, tareas que tenemos que ir desarrollando. Y ayer, por otro lado, ¿verdad?, nos aporta tres conceptos claves que también son importantes, que tienen que ver, por supuesto, con la toma de conciencia, la abstracción de la información o del conocimiento y la autorregulación. ¿Ya? Esos tres conceptos también los va a tomar Fabre. Ausubel habla principalmente de este concepto o de este aporte del aprendizaje significativo. ¿En qué sentido? Al igual que Fabler, hablan no solamente de los elementos que son cognitivos, sino que también incorporan elementos como la motivación y las emociones. ¿Ya? Las emociones se está muy comprobado que aprendemos a partir de las emociones. Si algo nos motiva, si algo nos gusta, va a ser claramente de mucho más fácil aprendizaje que algo que no lo es tanto. Puede que el desafío sea un poco complejo, pero tenemos esa emoción, entonces tenemos la sensación y la motivación por querer aprender, la motivación por querer adquirir o realizar ese desafío que estamos por ejemplo, se nos pone por delante. Y Marzano ya es mucho más concreto y termina de reforzar lo que ya había hecho Bloom hace algunos años, ¿verdad? Y de alguna manera agrega hasta taxonomía, que es más bien de corte cognitivo, ¿verdad? Agrega un componente metacognitivo. ¿Ya? Por tanto, ahí nos puede servir un elemento como súper útil al momento de querer mirar efectivamente, bueno, qué verbos utilizamos y cómo lo implementamos directamente en el aula. Ya ahí tenemos algunos lineamientos mucho más concretos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver entonces cómo podríamos definir este concepto para darnos un piso, ¿verdad? Y todos hablemos más o menos el mismo lenguaje. Como les decía, Fablel es el quien acuña el concepto y destaca dos conceptos o dos ideas grandes y claves. Una que tiene que ver con el conocimiento, dice, que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos, ¿ya?
Y acá tiene que ver mucho con esta idea de cuánto me conozco, ¿ya? No solamente a nivel emocional y no tiene que ver solamente con una idea sentimental y pachamamística, sino que tiene que ver mucho con cuánto me conozco, cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis capacidades frente a una tarea, por ejemplo. Y también el otro elemento que lo acompaña y va muy de la mano es cómo superviso aquello que voy a desempeñar, cómo superviso estos procesos cognitivos ya para el desarrollo de la tarea. Entonces, esos elementos, el darme cuenta, el tomar conciencia, ¿verdad? Hacen que de alguna manera transitemos a este alumno o a esta persona autorregulada. Hacia allá queremos transitar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos daríamos cuenta de que una persona, un estudiante, es autorregulado? A partir de los siguientes ejemplos. Por ejemplo, al momento de, nos damos cuenta que hay temas que nos cuestan más que otros. ¿Ya? No sé, soy mejor para matemáticas que para lenguaje, o soy mejor para historia que para ciencias, etcétera, ¿ya? Y lo reconocemos en nuestros estudiantes, ¿verdad? Cuando tratamos de verificar un fenómeno antes de aceptarlo de buenas a primeras, tratamos de comprobar un poco lo que habíamos hecho el semestre anterior a partir de las preguntas, ¿verdad? Preguntas interesantes, preguntas que motivan a los estudiantes para comprobar un hecho y no creer lo que primero viene, ¿verdad? O lo que primero nos dice. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, trabajamos el tema de las eh, alternativas en una selección múltiple, ¿por qué deberíamos considerar esta alternativa y no esta otra? ¿Ya? Y no solamente actuamos en forma automática, que es lo que muchos critican el tema del adiestramiento, no, acá estaríamos, insisto, con una habilidad que es mucho más profunda. Y por tanto, también una habilidad mucho más profunda que nos permite, por ejemplo, tomar nota cuando vamos a una clase. ¿Qué debo tomar nota de esto? ¿Cómo yo sé qué es lo que es importante? Por lo menos yo en algún momento cuando estaba en el colegio me lo preguntaba, ¿y cómo sé qué es lo que es importante? Pero eso lo van dando la experiencia y lo van dando el conocimiento que yo voy adquiriendo a partir de un determinado tema, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para ir completando este concepto, esta habilidad, tenemos dos lados, decíamos. Por un lado, el control metacognitivo perdón, el conocimiento metacognitivo y por otro lado, el control metacognitivo que se traduce a un alumno autorregulado. Esto que forma la autoimagen cognitiva tiene que ver con que él menciona que hay tres elementos claves, ¿verdad? Que se asocian a la persona, la tarea y la estrategia. ¿Cómo yo conozco a esta persona, a la tarea y la estrategia? Y que decía que tiene un componente emocional que va atravesado por estas motivaciones, sentimientos, emociones. En cambio, el control metacognitivo tiene que ver justamente con conseguir buscar una meta a partir de estas estrategias, como la planificación, el monitoreo y la evaluación. Cuando hablamos de la persona, nos referimos principalmente a la naturaleza cognitiva de la persona, ¿ya? Esta persona, pensemos en nosotros, por ejemplo, que tenemos ciertas características que nos hacen un ser particular. La edad no es lo mismo cuando estamos aprendiendo un tema, un contenido, o cuando recién, por ejemplo, ingresamos a la escuela, a cuando ya estamos en un grado de enseñanza media o cuando estamos en la universidad. No es lo mismo un estudiante de primer año de universidad que un alumno ya de quinto año, ¿verdad? La edad es muy importante para la elaboración y maduración de los procesos metacognitivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque va asociado también al nivel de conocimiento que está inserto en este proceso. La maduración, ¿verdad?, de estos conocimientos va avanzando. Lo mismo hay un reconocimiento de las habilidades, como decía hace un rato. Me voy conociendo cuáles son las habilidades y potencialidades que mejor tengo, ¿verdad?, frente a estos desafíos que se me van a plantear. Conozco o debiese conocer o debiésemos intencionar, ¿verdad? ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de nuestro estudiante? ¿Cuáles son los estilos de estrategias que mejor, ¿verdad?, se van acomodando? Entonces tiene que ver mucho que ver con el autoconocimiento. De hecho, algunos autores antiguos dicen, conócete a ti mismo, y a eso lo asocian al concepto de metacognición. Y por lo mismo también decíamos el componente emocional. No sé si les ha pasado de repente que hay canciones que ustedes recuerdan cuando eran más pequeños y que se quedaron grabadas y que hoy, hasta el día de hoy pueden seguir la misma melodía, porque estaban asociadas a una emoción. Y, ¿verdad? La emoción, ¿verdad? Queda grabada y queda guardada y queda alojada también en los componentes de la memoria.
Y por tanto, por eso no es más fácil recordarla. Y por eso los niños tienen esas canciones que son tan pegajosas, porque tienen un componente y un significado relevante, ¿ya? Ahora bien, este ser humano, esta persona se enfrenta a una tarea, a una tarea. ¿Y cómo esta persona se convierte en una persona estratégica? Porque Fablel habla de la experiencia metacognitiva. Insisto, acá está el componente afectivo, el componente emocional, habla de experiencia metacognitiva. En cambio, otros hablan solamente del desarrollo de una actividad o de un desafío cognitivo, ¿ya? Entonces, para él no, es una experiencia metacognitiva. ¿Y qué implica el desarrollo de la tarea? Ya implica conocer los objetivos de la tarea, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuál es el sentido de desarrollar esta actividad, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de información que se me está presentando? ¿Y cuáles son las estrategias que las voy a seleccionar y cuáles van a ser una mejor que otra? Vamos a ver que Jocelyn más adelante va a explicar diversas estrategias y donde tenemos que nosotros como docentes poder potenciarlas y poder enseñarles a nuestros estudiantes que ellos sean capaces de poder identificar cuáles son las estrategias que a ellos como personas, ¿verdad? De alguna manera les van sirviendo para mejorar su estudio, por ejemplo. Entonces, por eso esto es transversal, no va en una asignatura en particular, sino que son elementos transversales. Una vez que conozco la tarea, tengo que pensar, por tanto, en este otro elemento que hablaba este autor acerca del control metacognitivo. Y acá viene lo relevante. No solo sé cómo aprendo, sino que, ¿verdad?, cómo voy regulando ese aprendizaje. Por tanto, ahí tenemos tres componentes que tienen que ver con la planificación, con el monitoreo y con la evaluación. Cuando hablamos de planificar, ¿verdad? Y pensemos en este estudiante que tiene esa capacidad de planificar o nosotros lo intencionamos, es poder proyectar, ¿verdad? Cómo va a desarrollar un determinado trabajo. ¿Ya? Eso es tan importante para las personas porque no sé si se han dado cuenta que hay alumnos que les cuesta mucho trabajo realizar esto, cómo planifico, cómo organizo, y siempre tienen un caos. En cambio, hay otros que de alguna manera no es que sean tan brillantes, pero sí su estructura mental les permite planificarse con anticipación y saber que esta tarea que voy a desempeñar me va a tomar mucho más tiempo que esta otra tarea. Eso es parte de conocerse, ¿ya? Un segundo elemento tiene que ver con el monitoreo, que muchos de nosotros, ¿verdad?, al momento de hacer clase lo hacemos. Les vamos pidiendo avances a los estudiantes, vamos recogiendo información, vamos controlando. Lo ideal sería que ellos también, insisto, aprendan a desarrollar estas estrategias, que son también personales, ¿verdad? Y ver cómo vamos avanzando para poder detenernos y mejorar aquello que hay que corregir. Y finalmente tenemos la evaluación, ya medición de los resultados que hemos tenido hasta ahora. Entonces, todos estos elementos apoyan los procesos cognitivos, ¿ya? A partir de esto estamos hablando de metacognición como tal. Bueno, profesores, ahora queremos hacer un punto de quiebre, una pausa de esto que también nos ha explicado Carolina y Jocelyn. Vamos a realizar esta actividad que tiene por nombre Parada de Autobús, alto. Y la idea es que algún profesor o profesora que esté aquí presente nos pueda responder alguna de estas dos preguntas, activar su micrófono y responder. ¿Cuáles son las preguntas? La primera parada del autobús es mencionar algo que les ha parecido interesante de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué te ha parecido interesante de esto que se ha presentado? Y como segunda parada, responder qué les gustaría conocer en torno a esto de la metacognición. O quizás que nos puedan comentar, si es que ya han implementado alguna estrategia metacognitiva, que nos puedan compartir. ¿Algún profesor, profesora que quiera responder alguna de estas preguntas o comentar? Si es que ha implementado alguna estrategia de metacognición. ¿O alguna duda respecto al tema? ¿Algo que nos quiera comentar? La idea es que podamos conversar en esta jornada, compartir también y conocer el trabajo que ustedes están realizando en sus colegios. ¿Algún valiente, una valiente? Es importante que tomemos estos espacios como reflexión, ¿verdad?
y de alguna manera saber, ¿verdad? Si ustedes han trabajado este tema, cómo lo han abordado. Dice, no tengo dudas hasta el momento y no sé si habrá algo novedoso que nos puedan entregar. Perfecto, sí, vamos a ver el tema de las estrategias, ya vamos a ver el tema de la estrategia y más que nada, quizás, más que novedoso, ¿verdad? Lo que hemos estado mencionando, quizás ustedes ya han hablado acerca del concepto, ya lo conocen, sin embargo, es bueno que ustedes nos comenten también cómo lo han trabajado, cómo lo han abordado, por ejemplo, en sus aulas, con sus estudiantes, qué han hecho, quizás cuenten ustedes qué cosas novedosas han podido realizar. Hola, ¿estás preguntando opiniones? Sí, Sí. por supuesto. Considero que habitualmente trabajo e intento propiciar lo que tú señalas. Por ejemplo, al principio de la clase le presento la autoevaluación, los objetivos para que ellos vean hacia dónde va. O sea, la misma planificación, por decir así, como que se las comparto y trato de incorporarlos también en diseñar un poco los objetivos en la medida que se puede. Y también les planteo que ellos vayan al final de la clase, primero les presento la pauta de autoevaluación, después al final de la clase que se autoevalúen cada clase y vean hasta qué punto alcanzaron realmente ese objetivo de acuerdo a las actividades que realizaron. Súper, súper. Ahora, eso es lo que propicio, pero desde principio de año que lo hago, por ejemplo, en algunos cursos, y hasta el día de hoy, todavía me preguntan, profesora, ¿qué es el punto base? No sé, siento como que no avanzo mucho. ¿Crees que ya? A veces lo conversamos ayer, bueno, en esta jornada, ustedes saben que se da en 3 días y discutíamos ayer con los profesores. A veces pasa eso, con la intención de las habilidades. Es un proceso lento. Decíamos que no hay que desmotivarse si de repente no nos resulta, si de repente los chiquillos no responden nada cuando queremos implementar algún tipo de estrategia. Es un proceso lento, en la medida que lo vamos incorporando, lo vamos haciendo constante en el tiempo, ¿verdad? Bueno, Jocelyn ahí les va a explicar con más detalle algunos elementos muy concretos, ¿verdad? De cómo implementarlo, pero Sobre a todo, veces, ¿sí? sobre todo en la autonomía encuentro que falta, o sea, yo trabajo harto en eso y sin embargo, no sé, siento como que no avanzo. Es un elemento que cuesta harto trabajarlo. Yo también me quedé siempre con esa inquietud, me cuesta mucho trabajar autonomía, pero porque, insisto, porque muchas veces tenemos que tener esta mirada de colegio o de liceo, ya, porque si uno va y trata de nadar contra la corriente es súper difícil, pero cuando todos nos ponemos de acuerdo en que vamos a implementar este tipo de estrategia, este tipo de habilidades, pues podemos tener un poco más de mayores resultados, pero cuando es un profesor que lo intenta es mucho más complejo. ¿Mm? Muchas gracias por tu aporte. Exacto, Dice, Carolina, eso te iba a decir que sí, habían unos comentarios sí, en el chat. ¿Los leo? ¿Los leo? ya, Ya los leo. Ya, profesor, acá dice Francisca Salas. No, Francisca del Liceo Darío Salas. sí. No sé si será una estrategia metacognitiva, pero utilizo al finalizar mis clases haciendo preguntas como, primero, ¿qué aprendimos hoy? Segundo, ¿cómo lo aprendí? Y 3, ¿para qué me sirve? Perfecto, súper bien, Francisca. Bueno, ahí eh, nos vamos a no me quiero adelantar a lo que va a comentar Jocelyn, pero sí, ya te adelanto que es súper bien, justamente porque tiene que ver con preguntarse, ¿verdad? ¿Para qué me sirve? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Perfecto, súper bien. Sí. Después, Leslie dice, monitoreo y evaluación, tenerlo por separado es algo nuevo para mí, pues el monitoreo es una evaluación de proceso. Eso nos comenta Leslie. sí, más que nada, o sea, a ver, en realidad va como todo juntito, pero de alguna manera se separa como para tener la intención, ¿verdad? De, a ver, estoy pensando cuando le pedimos un trabajo a un estudiante, cuando le pedimos un avance, eso es parte del monitoreo, ¿verdad? Y no lo vemos como, y también a la vez estamos monitoreando y evaluando, ¿cierto? Van como juntos, pero estamos hablando después de la evaluación separada desde la perspectiva de evaluación de resultados. ¿Ya? Pero sí van de alguna manera como de la manito, juntos. Pero acá también tenemos que considerarlo como un proceso un poco aparte. Uh-huh. Yo Eso me sería. parece.
Sí, bien, profesor, entonces, muchas gracias ahí por la participación y por ir dejándonos sus inquietudes. Entonces, a la luz de este contexto que nos ha presentado Carolina, ¿cierto? Donde la idea más fuerte es que nosotros podamos intencionar este desarrollo del conocimiento metacognitivo y también del control metacognitivo, tener estos dos elementos, ¿cierto?, en nuestras prácticas de aula. Y bueno, como docente siempre es un desafío poder incorporar esto teórico ya en algo más práctico. Entonces queremos en esta segunda parte mostrarles cuáles son los principales hallazgos de estos programas para pensar y cuáles son los enfoques más actuales para ir haciendo intencionar, ¿cierto?, el desarrollo de esta estrategia metacognitiva. Esto que nos pone como el centro, como el objeto de estudio, la reflexión sobre el aprendizaje, ¿ya? Y en ese sentido, comentarles, ¿cierto?, por qué centrarnos en la estrategia metacognitiva. Estos principales hallazgos, como bien les comentaba, nos hablan que para poder desarrollar estos procesos es súper importante que nosotros podamos desarrollar estrategias y actividades que tengan como centro el pensamiento, es decir, que permitan que estos elementos sean centrales en nuestras prácticas de aula, no dejar que se desarrollen por sí solas. Y para ello se nos señala que debiésemos desarrollar esto de forma intencionada a través de los conocimientos, habilidades o procedimientos y actitudes, formas de actuar que debiésemos favorecer de forma explícita, ¿ya? En todas las asignaturas, infusionar estos elementos en nuestros distintos contenidos disciplinares para que podamos ir trabajando esto de forma transversal. Estas estrategias se convierten en herramientas vitales para aprender a aprender, porque más allá que seguir un procedimiento, ¿cierto?, o un paso a paso tan rígido, lo que le permite al estudiante es saber en qué momento, ¿cierto?, es adecuado para qué y por qué debo activar cierta estrategia, ya cómo me tengo que vincular a cierto aprendizaje. Hoy en día, las principales investigaciones muestran que los estudiantes que tienen un mejor desempeño académico o que los estudiantes que desertan menos, ¿cierto?, es porque efectivamente son más estratégicos, porque tienen una conciencia mayor de su aprendizaje, porque saben qué hacer cuando no están aprendiendo, qué estrategias activar cuando, por ejemplo, tienen lagunas de comprensión. Y es para ese camino, ¿cierto?, el que queremos nosotros transitar, cómo entregarles herramientas a los estudiantes para que ellos sean conscientes de cuándo están aprendiendo, cuando no están aprendiendo y qué hacer cuando efectivamente no están logrando el aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, vamos transitando hacia que los estudiantes puedan conocer, puedan controlar y autorregular su propio funcionamiento intelectual. Entonces, en relación a las estrategias metacognitivas, los autores, y avanzamos en la diapositiva, tienen algunos puntos de encuentro en torno a cómo ir intencionando el desarrollo de estos elementos, ¿ya? Cómo nosotros podemos ir haciendo explícito ese trabajo y coinciden, ¿cierto?, con 3 momentos que tiene este pensamiento reflexivo y por lo tanto serían como estos momentos que también tenemos que intencionar nosotros a través del desarrollo de esta estrategia. Y serían, como bien los adelantaba Carolina, el antes, que es de la planificación, el durante, que tiene que ver con el control y la supervisión, y por último el después, la evaluación y verificación. Este conjunto de pasos, estos 3 procesos, nos permiten a nosotros fortalecer la estrategia cognitiva, ya bien acompañar esta estrategia cognitiva que queremos favorecer. En el antes, nosotros debiésemos generar el espacio adecuado para que se desarrolle el aprendizaje, ¿ya? Que los estudiantes puedan anticipar las consecuencias de las acciones que van a desarrollar, que puedan comprender y definir un problema, que generen un plan de acción, y también acá es súper importante el tema motivacional que bien hablaba Carolina, porque un estudiante tiene que tener la confianza y tener la creencia de que va a poder lograr un aprendizaje. Si un estudiante se enfrenta, ¿cierto?, hacia un contenido con la creencia de que no va a lograr ese aprendizaje, probablemente es muy difícil que lo pueda lograr. Por lo tanto, estos componentes emocionales, sociales, afectivos, son súper relevantes que también podamos relevarlo antes de presentar un aprendizaje, ¿ya? El chico o la chica que cree que no va a lograr un aprendizaje en matemática y abandona la tarea, ¿cierto? Si no trabajamos ese componente de la creencia y la motivación, difícilmente se va a poder enfrentar de forma adecuada a este objetivo. Durante, es importante acá, como bien también lo relevaba Carolina, ir pidiendo que nuestros estudiantes nos entreguen reportes, ¿ya? Ir acompañando el desarrollo del aprendizaje, no al cierre solamente, sino que ir pedir, por ejemplo, borradores de un proyecto, o si nosotros entregamos un material de lectura,
Ir, por ejemplo, permitir que el estudiante vaya controlando si efectivamente está comprendiendo. ¿Qué hacer, por ejemplo, si se da cuenta que cuando está leyendo un texto no entiende un término? ¿Ya? Detenerse, buscarlo, averiguar con el profesor, pero generar acciones que permitan ese control durante la tarea, no solamente centrarnos en el proceso. Descubrir errores, reorientar las acciones, si están trabajando de forma colaborativa, ir viendo cómo está ese trabajo también, en el fondo ir supervisando constantemente ese aprendizaje. Y después evaluar o verificar si efectivamente se logró, si por ejemplo la estrategia que activó fue la más adecuada o no, si logró el objetivo que se propuso al inicio, ¿ya? Si las condiciones que generó al inicio efectivamente se cumplieron durante el trabajo, pero generar esa instancia para que puedan reflexionar también sobre los elementos que ellos pusieron a disposición para el aprendizaje, ¿ya? Eso es súper importante. Por lo general esta estrategia se trabaja bastante con materiales de lectura, ya profesores de lenguaje si están presentes acá, se trabaja bastante de forma intencionada porque, bueno, sabemos que el acceso al conocimiento se da principalmente a través de la lectura, por lo tanto es algo transversal y que cualquiera de ustedes lo puede poner en práctica. Que un estudiante, por ejemplo, antes de yo entregarle una lectura de un ensayo, de un informe e incluso de un problema matemático, pueda generar este plan de acción, ¿ya? ¿Qué me aporta este título? Si yo estoy frente a un informe, ¿cómo debiese leer este informe? Frente a un ensayo, ¿qué estrategia más adecuada? ¿Cuál es mi propósito con esta lectura? Leer para aprender, leer para entretenerme, leer para responder una tarea, ¿ya? Todos estos pasos previos son súper importantes. Los estudiantes que ya tienen más estrategia metacognitiva probablemente esto lo hagan de forma automática, pero aquellos estudiantes que no tienen un conocimiento metacognitivo tan desarrollado van a requerir que usted se vaya deteniendo en estos pasos, ¿ya? Hacer de forma intencionada este trabajo para que cada vez lo vayan haciendo más consciente y le entregamos a los estudiantes un modelo de pensar que lo puedan transferir a cualquier situación. Hay una pregunta, Jocelyn, en el chat que es relevante, que tiene que ver un poco con el tema de las emociones. Dice así, Leslie pregunta, ¿de qué manera puedo ayudar a un estudiante que tiene ese tipo de creencias? El yo no puedo, no sé, no puedo aprender. Me parece mencionado un poco eso. Claro, es súper importante ir trabajando esa estrategia. Primero hay que partir, bueno, acá no hay una receta o una fórmula, ¿cierto?, para cada tipo de persona, todos los estudiantes son diferentes. Pero sí, por ejemplo, ahí es importante el rol, por ejemplo, de la retroalimentación, que lo vamos a ver luego más adelante. Muchas veces nosotros retroalimentamos solo lo malo y vamos afectando la autoestima académica del estudiante. A veces se habla de esta estrategia del 3-1, de retroalimentar 3 elementos positivos y luego uno que sea para la mejora, entregar caminos para mejorar, y ya esos elementos le van entregando una mejor disposición, ¿cierto? Un mejor desarrollo de su autoestima académica para no generar esas creencias en los estudiantes. ¿Ya? Exactamente. A partir de, como decías tú, de una retroalimentación efectiva basada no en la persona, sino que en el desempeño del estudiante, y en la medida que nosotros vamos e intencionemos la fortaleza, ¿verdad? Los aspectos positivos, ¿verdad? De manera también objetiva, este estudiante va a ir de alguna manera mejorando quizás su autoestima académica. Pero como veíamos, esta autoimagen tiene que ver justamente con un conocimiento personal, ¿verdad? Que se ve influenciado por los otros, por cierto. Pero claro, acá no tenemos la receta mágica, pero sí esos elementos por lo menos se menciona que han resultado también. Claro. Bueno, en esto de poner como centro, ¿cierto?, la reflexión, si avanzamos las diapositivas, queremos centrarnos en algunos ejemplos que esperamos le puedan orientar también a ustedes de cómo ir haciendo más concreto este trabajo de intencionar la metacognición, ¿ya? Son los ejemplos más o menos que están trabajando los enfoques actuales. Acá hay varios ejemplos, dice las preguntas que estimulan la metacognición, rutinas de pensamiento, pensar en voz alta, apoyo entre pares. De todo esto nos vamos a centrar en los 5 que, como bien les señalaba, se están trabajando más actualmente, ¿ya? Probablemente ustedes tienen otra estrategia, también es importante que la sigan trabajando, pero acá queremos comentarles alguna, presentarles alguna. En primer lugar, tenemos las preguntas que estimulen la metacognición. Esta estrategia, ¿cierto?, pone como relieve, ¿cierto?, releva esto que si bien nosotros lo trabajamos de forma constante, que el desarrollar preguntas,
La idea es poder estimular preguntas que apunten a la reflexión sobre el pensamiento, es decir, aprovechar esta estrategia pedagógica que nosotros hacemos de forma constante para enfocar o atraer estos procesos esenciales que tienen que ver con cuestionar, por ejemplo, lo que el estudiante está aprendiendo. Muchas veces un estudiante no sabe cuándo está comprendiendo o cuando no está comprendiendo, ni menos la estrategia que debe activar para mejorar su comprensión. Hay chicos que a veces en la sala sí levantan la mano y te dicen, profesor, no estoy entendiendo, o profesor, esto no me quedó claro. Pero hay algunos que no lo exponen, no lo dan a conocer o no son conscientes si efectivamente el aprendizaje que están obteniendo es de calidad o no. Por eso que esta estrategia apunta a insistir en el hábito o la importancia que tiene el desarrollar el hábito de hacerse preguntas y que está muy ligada a lo que veíamos en la jornada de pensamiento crítico. Cómo yo estimulo y cómo yo potencio esa pregunta esencial que permita que el estudiante adquiera aprendizaje de mejor calidad y que también ponga al centro, ¿cierto?, el foco, cómo él está aprendiendo, estos procesos de autoconocimiento, ¿cierto?, sobre el aprendizaje. Entonces acá hay algunos ejemplos, qué paso debo seguir para alcanzar mi meta, qué requisitos debe cumplir mi trabajo, cuáles son los puntos fuertes y los débiles de mi trabajo, cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo, ¿ya? Pero en el fondo es enfocar esas preguntas hacia esa reflexión sobre el aprendizaje, sobre lo que ellos están haciendo, y no olvidar este componente también afectivo y social. Creo que ahí un comentario. Exacto, estimular la autogestión, propiciar esos espacios de reflexión de forma consciente, ya de forma intencionada, porque como bien les señalaba, hay estudiantes que van haciendo consciente que no están aprendiendo, o que se dan cuenta cuando efectivamente lo hacen, que efectivamente están aprendiendo, pero hay chicos y chicas que no exponen eso, entonces tenemos que hacer de la pregunta algo intencionado, generar un hábito en nuestros estudiantes que ellos constantemente se estén interrogando sobre sus procesos de aprendizaje y que nosotros podamos tener acceso a ese proceso, ¿ya? Para que podamos fortalecerlo en caso de que esté descendido. Y por ejemplo, perdón, Jocelyn, contribuí que también los estudiantes, ¿cómo van a dar cuenta de cuando empiezan también a aplicar este concepto de metacognición? Dicen que es cuando a uno le suena como algo raro en la cabeza, ¿ya? Es decir, es como que parece que por aquí no iba, diciéndolo, perdón, muy coloquialmente, era como que cuando a uno le pasa, dice, no, parece que esto no era así. Eso tiene que ver también con cosas tan sencillas como que le podemos decir eso a los chiquillos. ¿Cómo me doy cuenta que estoy utilizando esta estrategia? Parece que por aquí no iba la cosa. Entonces, cuando algo raro suena, es porque... Exacto, como una voz interior que los va Exacto, guiando y regulando. exacto. Una segunda estrategia que también tiene mucho que ver con la pregunta y que ya alguien lo ponía acá en un comentario es la escalera de la metacognición, que se trabaja bastante y que acá pone el centro la autoevaluación, ¿ya? La autoevaluación también permite, por supuesto, ir fortaleciendo estos procesos metacognitivos. Y esta estrategia también viene a utilizar, ¿cierto?, esta pregunta, este concentrado de preguntas que va en escalón, siempre avanzando un poquito más en la reflexión. Primero desde el que aprendí, que el estudiante sea consciente cuáles eran los contenidos, las ideas esenciales para lograr ese objetivo de aprendizaje. Luego, que pueda identificar cómo lo hizo. Si, por ejemplo, ese aprendizaje lo logró cuando el profesor explicó, o lo logró cuando tuvo que hacer la actividad, o cuando lo compartió con su compañero, o tal vez cuando se movió, ya cuando hizo algo, experimentó una vivencia que le permitió adquirir ese aprendizaje. La idea es que el estudiante pueda reflexionar sobre eso, en qué momento o a través de qué modalidad. Luego un tercer punto, un tercer escalón, apunta al propósito, ¿ya? Muchas veces somos nosotros como docentes, sabemos la utilidad de ese aprendizaje, pero la idea es transitar hacia que el estudiante conozca, ¿cierto? Sepa para qué está aprendiendo ese contenido. Que pueda, ¿cierto?, ubicar el propósito de por qué está trabajando eso en esa clase y que lo pueda transferir, ¿cierto?, hacia otra situación. Y un último elemento tiene que ver justamente con la transferencia, que el estudiante pueda ver cómo ese contenido ya lo puede incorporar y lo puede trabajar en otros contextos más allá de lo que está trabajando en esa sesión. Entonces podemos usar esto tal vez al final de una clase, al final de un proceso de una unidad, pero la idea es ir intencionando también la autoevaluación, que es un poco esencial también del desarrollo metacognitivo. ¿Ya? Un tercer enfoque, un tercer ejemplo, apunta, pone como centro, la anterior Carlita,
pone como centro la colaboración, ya se llama pensar en voz alta y es una estrategia que está centrada en la solución de problemas. Puede ser solución de problemas matemáticos en la asignatura de matemática o bien en otras asignaturas donde le presentemos proyecto al estudiante o alguna experiencia que implique solucionar un problema, ¿ya? Lo relevante de esta estrategia es que potencia la metacognición a través de lo social, de aquello que nosotros compartimos. Y para eso propone la siguiente fase. En primera instancia, un trabajo individual donde yo le entrego un problema al estudiante y él activa cierta estrategia que de forma individual considera más relevante para solucionar ese problema. Una vez que tenemos esa fase, pasamos a un segundo momento que tiene que ver con el trabajo en pareja, ¿ya? Un estudiante comenta cómo resolvió su problema, comenta la estrategia que activó y el estudiante que está escuchando esto va a través de las preguntas indagando cada vez más en el proceso de aprendizaje que generó este estudiante, ¿ya? Y tratan de ponerse de acuerdo. Una vez que esto del trabajo con el compañero se desarrolla, viene una fase 3 que viene acá la voz del experto, la voz del docente, quien verbaliza, ¿ya? Y va explicitando todos los procedimientos que llevó a cabo para presentar el problema, va generando un modelo de cómo resolver esa solución. Y por último, que es un espacio que es súper importante en esta estrategia, generar el espacio para la autorreflexión, considerando todos estos pasos anteriores, el trabajo individual que hizo, el trabajo que hizo con su compañero y luego también la voz del experto, el estudiante reflexiona. ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice bien? La estrategia que hice al inicio de forma individual, ¿era la estrategia que, por ejemplo, el docente trabajó? ¿Era la más adecuada o tal vez tendré que irme por otro camino? Pero generamos ese espacio, ¿ya? Es súper importante, por ejemplo, para ir trabajando estas situaciones problemáticas, relevando, ¿cierto?, el rol de la colaboración. Alguien puso, hay otro comentario acá. Sí, dice, creo que sería interesante el que los estudiantes se plantearan primero, ¿estoy preparado para aprender esto? Luego, ¿qué aprendí? ¿Lo comprendo? Y finalmente, ¿qué puedo mejorar? Súper. Exacto. Todos estos procesos, ¿cierto?, que son importantes delante, el durante, después, anticipar, supervisar y luego que pueda evaluar, ¿ya? Pero generar eso de forma consciente, intencionada y rutinaria, ir generando este hábito de este desarrollo, de estos procesos metacognitivos. Las dos últimas estrategias, bueno, esto tiene que ver con la retroalimentación, como bien les adelantaba en las observaciones anteriores. La retroalimentación también es un excelente elemento para ir potenciando estos procesos metacognitivos. Ya como bien dice ahí, la retroalimentación efectiva considera que tanto el feedback que entrega el docente o un feedback externo, que puede ser, por ejemplo, el de un compañero, como la retroalimentación que realiza el estudiante de su propio aprendizaje, tienen que proporcionar información necesaria para avanzar en el aprendizaje, para autorregular su aprendizaje. ¿Ya? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando retroalimentamos, no debiésemos centrarnos solo en la tarea, en el proceso que lleva a cabo, sino que también debiésemos incorporar estos elementos. Por ejemplo, ¿cómo lo hiciste? ¿O qué pretendías lograr con tal cosa? ¿Qué se te hizo más fácil? ¿Qué te costó? ¿Cuáles fueron las dificultades que presentaste en el proceso? ¿Ya? Pero en el fondo considerar estos elementos y también propiciar que el estudiante lo realice. ¿Qué aporta entonces esto? La idea es entregarle la información adecuada al estudiante, una información que le sea útil. No solamente, como decía Carolina, centrarse en qué hice mal, sino que también en destacar su fortaleza y aquello que tiene que mejorar, proporcionar caminos de mejora, entregarles orientaciones para que sepa cómo tiene que hacer para transitar de esta situación en la que está a esta situación ideal a la que nosotros pretendemos llegar, ¿ya? Y para eso lo podemos hacer de muchas formas, no es necesario que solamente nosotros como docentes podamos realizar ese proceso, sino que también podemos potenciar el trabajo entre pares, el trabajo con sus compañeros, proceso en que ellos se puedan mirar a sí mismos, ¿ya? Pero entregar distintas modalidades para fortalecer esta habilidad. Y el último enfoque que también queremos presentarle en esta ocasión tiene que ver con las rutinas de pensamiento que están a la base del enfoque del pensamiento visible. A grandes rasgos, lo que propone esta estrategia es que nosotros debiésemos tener acceso, ¿cierto?, a eso que está tan intangible como el pensar, debiésemos nosotros ver una forma de hacerlo visible. ¿Y cómo lo hacemos visible?
presentándole rutinas, ciertos pasos o secuencias al estudiante para que pueda mostrar qué proceso está llevando a cabo. Por ejemplo, el veo, pienso, me pregunto, piensa, problematiza, explora, los puntos cardinales, círculos de punto de vista, son algunas ideas de rutinas de pensamiento que vamos a estar fortaleciendo también en el taller, ya mostrando más ejemplos de eso. ¿Qué es importante en esto y por qué se llama rutina? Porque no basta con que yo lo trabaje solo una clase. La idea es que yo lo realice de forma constante, porque a la medida que yo lo voy aplicando todas las clases se transforma en un hábito, ¿ya? Un trabajo que se va desarrollando de forma paulatina y que le entrega al estudiante un modelo de pensamiento. Él en cualquier situación que tenga que, por ejemplo, tomar decisiones, que requiera reflexión, ya va a tener un modelo de pensar, porque voy incorporando estas rutinas de forma constante. Voy haciendo este trabajo de acceder al pensamiento del estudiante y al mirar ese proceso que él lleva a cabo, yo lo voy fortaleciendo, lo voy enriqueciendo a través del desarrollo con sus compañeros, puede ser en un tablero, distintas formas, ¿cierto? Que yo voy mostrando caminos para mejorar. Esta última idea se vincula también con los tickets de entrada y tickets de salida que nosotros incorporamos, que también pueden ser una ayuda, ¿cierto? Una orientación para ir trabajando estos elementos. Ponerlo al inicio, al cierre de la sesión, como también lo hemos ido trabajando en esta jornada, pero ir haciendo ciertas pausas para ver cómo está el aprendizaje, ir monitoreando, ¿cierto? Cómo van generando este aprendizaje los estudiantes. Resumir, por ejemplo, la clase en titulares, escribir aspectos positivos o negativos de la sesión, con qué pregunta te vas, a qué pregunta intentamos responder, pero si se dan cuenta, a través de estos pequeños elementos, ¿cierto? Nosotros vamos recogiendo información del aprendizaje y vamos potenciando que este conocimiento metacognitivo vaya siendo cada vez más rico y que nuestra capacidad metacognitiva vaya mejorando, ¿ya? Porque esa es la idea, que siempre vaya creciendo nuestra capacidad metacognitiva. Creo que hay otro comentario, ¿no? Sí, muy de acuerdo con lo de centrarse en aspecto positivo, entregar detalles, retroalimentar para fomentar aprendizaje a partir del error. Bien, profesores, estos eran los principales elementos. Por último, ¿cierto? Antes de ya pasarle, dar el pase a Carlita, es importante que nosotros como docentes tengamos de vista que somos modelos de procesos metacognitivos de nuestros estudiantes. Entonces, este rol, ¿cierto? De poder ir generando ciertos modelos en ellos, de ir verbalizando nuestros procesos, entregarles elementos, es súper importante que lo hagamos de forma explícita. De esa forma nosotros vamos generando también un mejor desarrollo de estos elementos que apuntan a fortalecer esta habilidad del pensar en nuestros estudiantes. Súper bien, muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Carolina. Entonces, así como ya estamos llegando al cierre de la sesión del día de hoy, ¿ya? Para finalizar esta sesión queremos hacerlo con una última actividad, siguiendo en la misma línea de estas estrategias metacognitivas. Tenemos esta cuarta actividad que es un ticket de salida que tiene por nombre 3, 2, 1. Y la idea es que ustedes puedan responder 3 ideas interesantes de lo que hemos visto el día de hoy, que le hayan parecido novedosas, que tal vez quisieran destacar, 2 ideas nuevas que tal vez desconocían de este tema y una idea que les gustaría aprender, un elemento o alguna idea en el cual a ustedes les gustaría poder profundizar, ¿ya? Para poder responder a este ticket de salida, vamos a utilizar la plataforma Padlet. Ya pueden escanear el código para ingresar si es que están desde el celular o también ingresar a través del link que está en el chat. Cuando ustedes ingresen ahí al link que está en el chat, les va a aparecer esta pantalla que está acá. Entonces acá, en esta parte, hay un signo más y ahí ustedes pueden apretar y responder la primera pregunta, que sería mencionar 3 ideas interesantes de lo expuesto en la sesión. Uno responde acá, en este cuadradito que aparece. Mencionar 3 ideas interesantes. En la segunda, acá, mencionar 2 conceptos o ideas nuevas que hayan aprendido. Y acá, en la última, mencionar un elemento en el cual les gustaría poder profundizar. Ya vamos a dar unos minutitos para que puedan
ir respondiendo a estas preguntas que están acá. Y dejándonos sus comentarios en este ticket de salida, que también ustedes lo podrían utilizar, ¿cierto?, con sus estudiantes al finalizar una clase, por ejemplo. Entonces ahí vemos que va llegando las primeras respuestas. Acá arriba va mostrando a la gente que se está conectando al Padlet. Dice acá, ideas interesantes de lo expuesto en la sesión mencionan la planificación del proceso, lo que tiene que ver con el monitoreo constante y la evaluación, ¿cierto? La evaluación, todo esto que nos contaba Carolina en un inicio. Vamos a seguir esperando que lleguen más respuestas. También si es que hay alguien que tenga dificultades para ingresar al Padlet, puede responder también a través del chat, ¿ya? Si es que hay mucha dificultad. Y si es que hay alguien que ya no puede escribir y que le gustaría abrir su micrófono y responder, también podría hacerlo. Acá llegaron 2 respuestas más. 3 ideas interesantes de lo expuesto en la sesión. Una sería el proceso metacognitivo. Otra idea interesante, las rutinas de pensamiento y la conciencia del aprendizaje, ¿cierto? Ser consciente cuando uno de verdad está aprendiendo. Otra idea interesante que colocan acá, el tema del monitoreo y el automonitoreo. Súper bien. Ahí no sé, chicas, si quieren complementar igual con algo. Ahí por el chat también están escribiendo. Ya. Mencionen un elemento que les gustaría profundizar. Acá hay un profesor que responde. Retroalimentar para estimular el aprendizaje. Él quiere profundizar en lo que es la retroalimentación. La próxima semana les recuerdo que tenemos el taller práctico, ¿ya? Entonces la idea es que en ese taller profundicemos en estas estrategias ya por colegio. Podamos trabajar en grupo, de manera grupal por colegio, y podamos ir profundizando en estas estrategias. Acá hay otro profesor que dice también profundizar en las estrategias diferentes, en el automonitoreo. 2 conceptos de ideas nuevas que hayas aprendido. Un profesor dice que Carlita, acércate un poquito más a tu micrófono, ¿sí? Porque de repente se te va ahí, sí. ¿Ahí? Sí, perfecto. Otro profesor menciona acá, dentro de las ideas nuevas, las rutinas de pensamiento y la escalera de la metacognición, que no las conocía. Sí. Y dentro de las ideas interesantes, el monitoreo constante, las rutinas de pensamiento y el autoconocimiento. Acá por el chat también han escrito rutinas de pensamiento, evaluaciones, trabajar con los estudiantes, la importancia de supervisar su proceso, retroalimentación. Súper. Me parecen como elementos fundamentales, sí. Sí, agradecemos mucho, acá siguen dando respuesta, la importancia del Liceo Darío Salas Francisca, la importancia de establecer 3 procesos, el del antes, el durante y el después. 2 conceptos de ideas nuevas. Llegó también otra respuesta, dice las etapas de metacognición y también incluir activamente actividades de metacognición. Esa es una idea que le queda al profesor. Un elemento que les gustaría profundizar, acá hay 2 profesores que responden, ejemplos. Creo que serían claves para poder ir de la teoría a la práctica. Y herramientas para desarrollar la metacognición. Bueno, acá lo que les decía, ¿cierto? La próxima semana en el taller la idea es que podamos profundizar en estas estrategias, ¿ya? Podamos trabajar de manera grupal para poder ir desarrollando estas estrategias que se puedan implementar en el aula. Agradecemos mucho a todos los profesores que participaron de este ticket de salida, que nos compartieron sus respuestas, a todos los profesores que se conectaron también, les agradecemos su participación, su buena disposición. Y ya para dar terminada la sesión, como siempre, queremos pedirles que puedan responder la encuesta de satisfacción, ¿ya? Acá de la misma manera. Y los invitamos a todos a encender sus cámaras para sacarnos una foto, ¿verdad? Sí. Teníamos una pregunta que hacerles también a los profesores. La próxima semana nos dijeron que el liceo comercial es sede de votaciones. Ya, por tanto, se retiran a las 12. No creo que nos informaron.
no tendríamos problema, por tanto, para hacer el taller en la tarde, ¿verdad? Porque el taller es a la misma hora, próximo jueves de 4 a 5. Y Liceo San Esteban también, ya. Perfecto, también es de votación. Pero al parecer no habría dificultad porque estarían desde sus casas. No sabíamos, qué buena noticia. No hay problema. Bueno, le acabamos de informar que parece que se van a retirar temprano. Ya. Bueno, tienen que confirmar la noticia en todo caso, pero nos habían soplado que al parecer se iban a retirar temprano. Ya, También pero hay que confirmarlo porque después no creo que me lleguen los reclamos de que no era así. ya. Ya, pero Que no tendríamos problemas para cuestionen la presentación. fuente. ¿Ah? Que cuestionen la fuente. No, no la voy a revelar, porque después se enoje. En mi caso sería jueves, estoy complicada ya que tengo una jornada provincial convivencia. Ya, ya, Francisca. Francisca, siempre recuerden lo que había dicho Calita, que justifiquen, manden un correo cuando tengan alguna complicación, ¿ya? Sí, Entonces los invitamos a responder la encuesta de satisfacción y encender sus cámaras para sí. sacar una foto. Ahí la encuesta también, bueno, está la bibliografía. Recordar que este PPT se va a subir al Google Site para que puedan revisar la bibliografía si quieren profundizar. Ahí está el link del Google Site, que ustedes también lo deben tener por correo, y nuestro correo, equipodocente@gmail.com. Recordar cualquier justificación, problema, inconveniente que tengan de participar, que nos puedan escribir por ahí. Tenemos el taller práctico el próximo jueves, 1 de septiembre, a las 16 horas, así que les esperamos ya ahí para poder trabajar con cámara prendida ahí, computador, para poder trabajar en lo que tenemos preparado para el taller. Y por último, recordar lo que había dicho al inicio, que no estaban todos los profesores conectados. Ya realizamos el primer semestre, todo lo que fue la primera fase, que era enfocado a pensamiento crítico. Nos encontramos acá, jornada número 2, metacognición. Próxima semana viene el taller y el desafío docente. Y en noviembre tenemos una jornada de cierre. En esa jornada se va a realizar una ceremonia de premiación a todos los docentes que han participado de este ciclo y también a los docentes que participan del acompañamiento individual. Es una jornada presencial con una charla magistral. Entonces la idea es que los profesores que hayan tenido problemas en asistir nos puedan justificar el correo para que así no haya problema de participación en esta última instancia, ¿ya? Y ahora sí, nos vamos con la fotografía. ¿La vas a sacar tú, Jocelyn? Podríamos esperar un ratito porque me parece que hay algunas que todavía están Sí, están contestando la encuesta. Entonces mejor que nos vayan con dedito para arriba quienes tengan lista la encuesta y así no los interrumpimos mientras están respondiendo. Voy a dejar de grabar mientras, ¿ya?